Ok, bueno, les damos la bienvenida a todos, gracias por estar aquí. Y el tema de hoy, de esta mañana, dijimos que el tema del domingo pasado era un poco complicado porque siempre que hablamos sobre la providencia de Dios en los seres humanos, pues no deja de ser complicado. Pero hoy vamos a hablar de un tema que considero que todavía es más complicado, que es más difícil de digerir, porque es la soberanía de Dios en la salvación. Dios es soberano en la salvación. Ahora, algo muy importante que quiero dejar en el estudio de hoy. A mí me ha tocado ver muchos ejemplos, muchos estudios de gente que enseña, inclusive los transmiten en la tele, los transmiten en YouTube. Pero es muy importante que nosotros enseñemos de acuerdo a las Escrituras y que esos versículos enseñemos lo que dice las Escrituras. Lo que a mí no me gusta en particular es que quieran explicar un versículo que no dice y que hagan marometas y maravillas para que entonces traten de enseñar lo que no está diciendo ahí. Lo que yo sí creo es que los versículos deben ser claros y no debemos de manipularlos. De tal forma en que yo me esfuerce para que entonces ese versículo diga lo que yo quiero que diga. Yo siempre he creído que la Escritura se interpreta por sí sola, no necesita a nadie. ¿Y qué significa que la Biblia se interpreta por sí sola? Bueno, eso significa que cuando un versículo no entendamos, seguramente habrá otro que lo explique. Pero siempre va a ser las Escrituras que va a explicar ese versículo. Y nunca hay que tratar de forzar un versículo o enseñar algo que no dice, porque un error muy común es que lo sacamos de su contexto. Por ejemplo, mucha gente dice, aún pastores enseñan, dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Y saben qué dicen algunos pastores cuando dicen que la letra mata? Es que cuando estudiamos, cuando nos metemos a la teología, eso mata y eso divide. Cuando ese versículo no está hablando del estudio, no está hablando de la teología, no se está refiriendo a la enseñanza. Cuando la Biblia dice de la letra, se está refiriendo a la ley de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos? Porque en su contexto, si ustedes leen más atrás, la Biblia está hablando de los mandamientos de la ley de Dios, en donde esa ley que Dios dispuso para la humanidad, la gente no la puede cumplir. Por lo tanto, la salvación no es a través de las obras, no es cumpliendo la ley. Por eso dice el texto, porque la letra mata, la ley mata. O sea, la ley, en vez de darnos vida, en realidad lo único que nos hace ver es que estamos en muerte, somos pecadores. Pero ¿qué enseñan algunos pastores? No, es que la letra mata, el estudio, el meterse tanto en las Escrituras, eso mata y eso divide. Pero eso no está diciendo las Escrituras. Y ese es un ejemplo de cómo a veces manipulamos las Escrituras. Ahora, lo que yo quiero hacer aquí, si yo no quiero manipular los versículos de tal manera que me esfuerce para que entonces pues los quiera enredar y casi me aplaudan por lo que les estoy enseñando. No. Yo quiero que las Escrituras enseñen lo que dice sin esforzarnos, sin torcerle. ¿Y por qué quiero hacer esta aclaración? Porque es complicado. Este tema es complicado. ¿Están ahí? Señor, ponemos esto en tus manos. Señor, queremos que esta mañana tú nos enseñes. Y tenemos temor, Señor, de equivocarnos. Obviamente somos seres humanos. Podemos caer en el error, Señor, pensar que tenemos la verdad, cuando en realidad, Señor, nadie posee la verdad absoluta. El único que posee la verdad absoluta eres tú, Señor. Lo único que queremos, Padre, es caminar en tu verdad, Señor. Nosotros no somos la verdad, Señor. Hablamos de tu verdad, caminamos en tu verdad. Queremos practicar la verdad, Señor. Y en ella queremos movernos esta mañana, Señor. Y yo te pido, Padre, que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe a cada uno de nosotros. Que guardes mi corazón, Señor, de manipular las Escrituras. Que guardes, Señor, que en mi corazón, Señor, exista el temor reverente, Señor, para respetar tu palabra, Señor. Y que tú seas exaltado, Señor, a través de esta enseñanza, Señor. Ayúdanos, Padre.
Ayúdanos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por esta mañana, Señor. Amén. Quiero comenzar porque es la soberanía de Dios en la salvación. Y quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Por qué Dios no salva a toda la humanidad? ¿Por qué Dios salva a unos y a otros no? Porque eso es claro lo que viene en las Escrituras. Pregunto, ¿serán que unos son más depravados que otros? ¿Unos son más pecadores que otros? Si fuera así, si Dios escogió a los menos pecadores, entonces pregunto, ¿por qué Dios salvó a Pablo? ¿Por qué pongo a Pablo de referencia? Porque Pablo dijo, al menos ese es su testimonio, que él era el primero de los pecadores. Ahora, yo siempre he dicho que yo no creo que Pablo lo haya dicho como una forma de humildad. O sea, no es que yo soy muy pecador, cuando él sabe que no. Yo creo, como la experiencia de muchos de los santos, que cuanto más se acercan a Dios, en realidad más pecadores se sienten. Y yo creo que eso fue la experiencia de Pablo, que en realidad, que entre él más se acercaba a Dios, hombre, obviamente era un hombre santo, pues él se sentía el primero de los pecadores. Y no lo hacía para presumir, no lo hacía para quedar bien con la gente, decir, mira qué humildad tengo. Yo creo que en realidad así se siente, así se sentía él. Dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. ¿Y saben por qué lo dice? Dice, porque yo perseguía a la iglesia. Yo consentía que les quitaran las vidas a los cristianos. Me metía a las sinagogas y los llevaba presos. Esa era su labor. Todo lo que oliera a Cristo, él lo aborrecía. Y como hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Él era un hombre que sí amaba a Dios, pero que no amaba a Jesucristo. Entonces, ¿por qué Dios lo salvó? Si la puerta de entrada para ir al cielo era amar a Jesucristo, era creer en Jesucristo. Era todo lo contrario. De hecho, cuando Dios lo alcanza, él iba a Damasco con unas cartas para hacer de sus fechorías. Él no estaba pensando en el arrepentimiento, no estaba pensando que tal vez Jesús era su Salvador, o tenía dudas, no. Todo lo que oliera a cristianismo, él lo estaba atacando. Por eso Jesús, cuando se le aparece, dura cosas te das, dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Dice, ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué persigues a los cristianos? Dice, ¿por qué me persigues a mí? Pues porque obviamente, ¿verdad? La iglesia representa a él, su esposa. ¿Y qué pasó con él? Dios lo salvó. Entonces, si Dios salva al primero de todos los pecadores, entonces no habría ninguna razón para excluir a los más depravados, porque si esa era la condición de Pablo, que era muy malo Pablo en realidad, ¿verdad? Era muy religioso, conocedor de la palabra de Dios, sí, pero muy perverso, ¿verdad? ¿En dónde está el amor al prójimo? Él de letra lo conocía, pero en la práctica era un depravado. ¿O será porque algunos tienen el corazón muy duro y otros no tantos? Dios prometió cambiar el corazón de piedra por uno de carne. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que no querían acercarse a las cosas de Dios? ¿Cuántos de ustedes criticaron a los cristianos? Seguramente aquí habrá algunos que a lo mejor no les era simpático a los evangelistas. Pero más sin embargo, hoy están aquí. ¿Y por qué están aquí? Así como había el corazón duro tal vez en muchos de nosotros antes de acercarnos al Señor, ahora resulta que ahora estamos en los caminos de Dios.
Entonces no tiene nada que ver la depravación, no tiene nada que ver el pecado, no tiene nada que ver si hay un corazón duro. No tiene nada que ver eso. Entonces, si Dios puede someter tu voluntad y conquistar tu corazón, ¿no puede hacer lo mismo con los demás? Si Dios lo hizo contigo, ¿te has preguntado eso? Bueno, si lo hizo contigo, pues seguramente lo puede hacer con los demás. ¿O será que digamos que Dios no puede conquistar el corazón de los rebeldes? ¿O porque ellos no lo dejan que se salven? Ellos se oponen a la salvación. O tal vez algunos digamos que no son salvos porque se rehúsan a creer en el Evangelio, y que en parte es cierto. ¿Por qué la gente se va a perder? Porque no quieren creer en el Evangelio. Pero eso es una media verdad. Eso solo es una parte de la verdad. Porque hay un aspecto humano por el cual el hombre no se salva, pero también hay un aspecto divino por el cual el hombre se salva. ¿Cuál es el aspecto humano? Bueno, el aspecto humano es que bíblicamente nadie se salva. Por nuestro esfuerzo, por nuestras obras, en realidad nadie se salva. Entonces es una verdad. ¿Pero por qué otros sí se salvan? Porque Dios, en su voluntad y en su soberanía, decide salvar a algunos. Entonces, algunos creen y otros no creen. Pero los que creen, ¿por qué creen? ¿O por qué tú sí creíste y tu amigo no? ¿O tu hermano no? ¿Verdad? ¿O por qué la esposa sí cree y el esposo no cree? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que unos pongan su confianza en Cristo y que otros no? Y ya hemos dicho muchas veces, no es porque unos sean más inteligentes que otros o más conscientes de su necesidad espiritual. Dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 20. Yo quiero que lean bien y no hay que cambiar, no hay que esforzarnos, nomás quiero que se fijen lo que dice 1 de Juan 5, 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Qué es lo que hizo Dios? Nos dio entendimiento para que conociéramos al verdadero. Allá vemos un aspecto de la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Darnos el entendimiento para que podamos conocer al verdadero Dios. Hay una parte en donde Dios soberanamente está obrando en la salvación. ¿Y qué es lo que hace? Dar ese conocimiento. Ahora, ¿dice otra cosa aquí? No, aquí dice, no me estoy esforzando, no estoy tratando de cambiarle. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces vemos a lo largo de las Escrituras, aunque no es el tema, que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Dice las Escrituras que se nos ha concedido creer. Bueno, ¿no está en el ser humano? Pues ya vemos que no. ¿El hombre tiene libertad de creer en Dios? Sí la tiene. Aquellos que están perdidos pueden creer en Dios y tienen la libertad de hacerlo, pueden hacerlo. Lo que yo quiero hacer notar es que no es Dios el que hace que la gente no entienda o no crea. Más bien el hombre en su libre albedrío ni se acerca a Dios, ¿verdad? Ni quiere creer en Dios, y si se acerca a Dios, como la mayoría de la gente cree en Dios, es porque se acerca para hacer un Dios a su medida. Sí sabemos eso, ¿verdad? Adaptamos a Dios para nuestro estilo de vida, pero no es el Dios de la Biblia. No es el cristianismo que Dios quiere que llevemos. Entonces, ¿a quiénes puedes conceder el favor salvador? ¿A quiénes?
La escritura dice, que también es un tema polémico, dice a los escogidos. Dice Hechos 13:48. Hechos 13:48. Dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados, los que estaban en el plan de Dios. Aquí no estamos forzando la escritura, aquí no estamos tratando de... Es lo que dice. Lo que sí lo he visto es que quieren decir, no, es que no dice eso. No, entonces, ¿qué dice? No, está diciendo que solamente creyeron aquellos que estaban ordenados, los que Dios tenía en su plan, en su soberanía o en su decreto, que iban a creer. Entonces, lo que hemos visto ahorita es un aspecto general de la salvación de Dios. Ahora vamos a ver puntos más particulares. Yo creo que uno de los pasajes que más enfáticamente afirma la soberanía absoluta de Dios en la salvación o en el destino de sus criaturas es Romanos 9:21. Que le han tratado de dar vuelta, le han tratado de explicar, han tratado de que diga otra cosa. Pero lo que dice es lo que debemos de creer, aunque de momento, pues no lo aceptemos de momento. Dice Romanos 9:21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué está hablando aquí la Biblia? Que Dios tiene el derecho. ¿O dice otra cosa? ¿Es duro? Sí, es duro, pero es lo que dice. Dice, Dios tiene el derecho de hacer una masa, unos para honra y otros para deshonra. No, es que está parafraseando. No, es que el contexto lo aclara. A lo mejor en el contexto podemos explicar que a lo mejor no está diciendo lo que estamos leyendo o lo que de momento estamos entendiendo. O tal vez muchos no quisiéramos que dijera lo que en realidad estamos entendiendo. Pero aquí está en las Escrituras. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, les mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para su gloria. Ahora, estamos hablando de un aspecto humano y un aspecto divino. Aquí estamos hablando del aspecto divino. ¿Qué es lo que Dios hace, aunque a veces el hombre no se entere? ¿Quiere decir que entonces el hombre no es responsable de sus actos? No, el hombre es responsable. Dios no va a cometer una injusticia. Y Dios no va a llevar a nadie a la perdición eterna de algo que no merece. No, Dios les va a dar lo que merece, lo que es justo. Y si la gente decide por voluntad propia no acercarse a Dios y no creer en el Evangelio, bueno, pues van a obtener lo que ellos tienen. Pero no porque Dios provoque. Pero la otra parte, la parte divina, es que Dios también está obrando en sus planes, en su providencia. Porque cuando hablamos de su providencia, quiere decir que Dios mueve todas sus cartas de tal manera, sin cohibir la voluntad humana, para llevar a cabo todos sus planes. ¿Cómo lo hace? No sé, por eso es Dios. Pero de ninguna manera anula la voluntad humana. Eso no lo hace. Entonces es muy complicado, no lo entiendo yo, si ustedes me preguntan, no lo entiendo. Pero Dios hace su voluntad usando a los hombres sin quitarles su libre albedrío. Entonces este texto que acabamos de leer presenta a la voluntad en una forma inerte. ¿Qué quiere decir inerte? Que no puede hacer nada, que no reacciona, que no está en sus manos la salvación.
No está en sus manos. Lo presenta como al ser humano como impotente, como una masa de barro sin vida. Porque al final de cuentas vemos que Dios actúa como Él quiere. Que no hay diferencia intrínseca entre los escogidos y los no escogidos. Dices que todos son, los escogidos y los no escogidos que son, dices son barros. Son una misma masa. ¿Qué quiere decir? Que todos son pecadores. Todos tenemos la misma naturaleza. Pero unos son para honra y otros para deshonra. ¿Ya? En unos muestra Dios su ira y en otros Dios muestra su gloria. Pero ¿cuál es el común de este barro entre uno y otro? Que son los mismos, somos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces muchos han tratado de explicar este versículo tratando de restarle poder y soberanía en donde Dios es dueño de la humanidad. Aquí en realidad se presenta a Dios como dueño de la humanidad. Porque a veces los mismos cristianos caemos en la hipocresía. Señor, soy tuyo. Soy tuyo. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Pero cuando nos está yendo mal, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué a mí, al otro no? ¿Por qué al vecino que no te honra le va bien, tiene un carro nuevo y yo no tengo ni carro nuevo? Pues ahora resulta que Dios ya no puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Pero cuando nos sentimos espirituales, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí una ofrenda. Que le cantamos hasta bonito. Pero Dios es el dueño de todo lo que Él hizo. Él es dueño del universo, Él es dueño de los animales, Él es dueño de las galaxias, Él es dueño de los demonios, Él es dueño de Satanás. Satanás y sus secuaces son meros trabajadores de Dios, aunque ellos crean que están en rebeldía y que ellos hacen lo que ellos quieren. Aún Satanás y sus secuaces cumplen el propósito de Dios sin que ellos lo sepan. Y de este pasaje que acabamos de leer, aprendemos 4 cosas. Primero, que el creer es consecuencia del decreto de Dios. ¿Quiénes van a creer? Los que estaban predestinados para salvación. Ya acabamos de leer Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En segundo lugar, que solo un número ilimitado ha sido ordenado para vida eterna. Yo creo que aquí la mayoría de las religiones coinciden, la mayoría. Es un número muy reducido que creen en la salvación universal. ¿Y qué es la salvación universal? Que no va a haber perdidos, que no va a haber nadie que sea condenado. Los que creen en la salvación universal dicen que todos van a ir al cielo. A cambio de eso, la mayoría de las iglesias dicen, no todos van a ser salvos. Y en eso sí coincidimos. Y es lo que está enseñando. Unos son para honra y otros son para mostrar el juicio de Dios sobre esa parte del barro. En tercer lugar, que esta ordenación de Dios no consiste en meros privilegios externos, sino que es para vida eterna. ¿Por qué digo esto? Porque también muchos han explicado que cuando este versículo habla, los que son predestinados, dicen, no, es que los predestinados son porque tienen beneficios especiales en este mundo. No, es para salvación. Le quieren acomodar. No, es para salvación. Y aquí lo dice. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban predestinados para salvación. Ahora, estamos hablando del aspecto divino. No estoy anulando el aspecto humano. ¿Y cuáles son el aspecto humano? Bueno, que nosotros tenemos que compartir el Evangelio.
que la gente va a escuchar y ellos necesitan recibir el Evangelio y que ellos necesitan tomarse decisiones para acercarse a Dios. Porque la invitación no es para los elegidos, porque muchos que... No, la invitación es para todos. Dios no ha cerrado la puerta. Es que tú eres escogido. A ti no me importa. No, la invitación es para todos. Y el que quiera puede acercarse a Dios. ¿Cuál es el problema? Que no quieren. Pero no le echen la culpa a Dios. No digan, no, es que Dios es malo, es injusto Dios. Es que no es cosa de Dios. Nosotros predicamos el Evangelio al perdido. No vamos a preguntar, ¿serás elegido? Eso no nos toca a nosotros. Eso es cuestión de Dios. Lo anunciamos y lo aprendemos porque vienen las Escrituras. Pero nuestra parte es anunciar el Evangelio. ¿A dónde? A toda criatura. A todos los confines de la tierra. Tenemos que compartirlo. Si alguien está a punto de quitarse la vida en un puente, Señor, ¿es elegido para compartirle? No. Tú te tienes que compartir. ¿Sabes que no te arrojes? Dios te ama, lo que quieras decirle. Predica el Evangelio, porque esa es nuestra tarea. Entonces no estoy anulando la parte humana que la Biblia enseña que debemos hacer, ¿verdad? Pero tampoco hay que ignorar la parte divina, que es la que estamos hablando. Entonces Dios siempre ha mantenido un pueblo para sí. ¿Se acuerdan de, no me acuerdo si era Elías? Cuando dijo, Señor, yo solo he quedado, que no he doblado rodillas ante los Baales. Dijo, no, yo me he reservado, a ver si lo tengo aquí. No lo tengo aquí, pero ¿cuál era el número de siervos que Dios había reservado? Creo que 7,000 que no han doblado rodillas. Y Elías creía que él era el único. No, yo soy el único que quedo. Mira, todo el mundo está pagando. No, dice. Pero ¿por qué estaban ellos que no habían doblado rodillas ante esos Baales? Dice, porque yo los he reservado. La acción divina, no por acción humana, porque Dios siempre, a los que Dios ha elegido, los mantiene en salvación constante. ¿Y por qué no doblaron rodillas? Porque estaba la providencia de Dios guardando a ese remanente especial que Dios tenía para vida eterna. Ahora, muchos quieren explicar la palabra predestinación diciendo que Dios escoge a la gente porque Él sabía que quienes iban a tener buenas obras. Esa explicación la he escuchado muchas veces. Ya casi tengo 40 años en el Evangelio y la mayoría que no cree en la predestinación dice, no, predestinación no se refiere a que Dios elige. No, predestinación se refiere a que Dios, sabiendo el futuro, Dios sabía quiénes se iban a convertir y quiénes se iban a portar bien. Y entonces, como este sí le va a echar ganas, a este lo voy a escoger. Entonces, ¿Dios los escoge por obras? No. Dice Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Este es el pasaje de donde viene el de los profetas que no doblaban rodilla ante los Baales. Romanos 11, ahí lo pueden encontrar en Romanos 11, pero yo estoy leyendo Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese remanente escogido por gracia. ¿Por qué lo escogió? No por obras, no porque tenían un corazón mejor, por ser más inteligentes, por gracia. Un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Por qué Dios salvó a sus escogidos? ¿Por obras? No. ¿Porque Dios vio que iban a ser buenos? No. Por gracia.
Por gracia. Porque la gracia y las obras son antagónicas. Antagónico, lo que es contrario. Están separados. Las obras y la gracia no tienen nada que ver. Son antagónicas. No tienen nada en común. Por lo que podemos decir con toda certeza que los escogidos de Dios no son en base a sus obras o a sus méritos, sino solo a la gracia de Dios. ¿Ustedes por qué ustedes están en los caminos de Dios? Por gracia de Dios. ¿Qué tenemos que presumir a los que no son salvos? Nada. Por eso debemos mantener humildad. Por eso Pablo se atrevió a decir que era el primero de los pecadores. ¿Y a quiénes incluían? Pues a todos los pecadores, a los que no son cristianos. ¿Y por qué se sometían en último lugar? Porque él sabía que su salvación era por gracia. Y en cuarto lugar, todos los que han sido ordenados por Dios para salvación creerán con toda certeza. Yo sé que muchos dicen, es que esto es injusto. Yo lo he escuchado muchas veces. Es que es injusto que Dios a unos salve y a otros no. ¿Y saben cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que no entendemos la palabra gracia. Si gracia es un favor inmerecido, si no merecemos su salvación, ¿por qué entonces el hombre termina exigiéndola? Si gracia es un favor no merecido, y si no es merecido, quiere decir que Dios no le debe a nadie gracia. Nadie le puede reclamar, ¿y por qué yo no? Porque es gracia. A Dios no le debe a nadie gracia. Dios la otorga a quien Él quiere. No a todos Dios les da el entendimiento, como leímos el versículo, para conocer la verdad. No a todos. Pero el hombre que no se la da, no la puede exigir. ¿Por qué? Porque a quien se la da, no se le da por mérito, sino se la da por gracia. Ahora, si el hombre cree que es muy inteligente, si el hombre cree que en su libertad puede escoger a Dios, pues que lo haga. Nadie se lo impide. Dios no está impidiendo que la gente no crea. Pero como Dios sabe que el mundo no iba a acercarse a Dios por su voluntad propia, Dios en su gracia decide salvar a algunos. Aquí está a mi estimado Héctorín, que lo estimo muchísimo. Dios sabía, Héctorín, que en tus fuerzas tú no ibas a escoger a Dios, si es que Dios no actúa en tu vida. Y si Él está aquí es porque su gracia actuó en Él. Por eso Él no tiene nada que presumir el hecho de que Él siga en los caminos de Dios. Por eso digo que lo único que nos hace diferentes con el mundo pagano, es la gracia. En resumen, voy a resumir lo que he dicho, porque vamos a continuar con una segunda parte de este mismo tema, porque es muy largo, ¿vale? Entonces, ya para terminar, entonces, la elección es absolutamente gratuita, ¿verdad? Dios la concede no por obras, no por méritos. Dios la concede a quien Él quiere. ¿Qué dice Romanos? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. También una explicación. No, pero es lo que dice. ¿Y cuál es el ejemplo que está poniendo ahí Pablo? Dice, Pablo está poniendo el ejemplo de que aun cuando todavía no hacía ni bien ni mal, cuando no hacía ni bien ni mal, Dios escoge a uno y a otro no. ¿Y por qué pone Dios ese ejemplo? Para que el mundo entienda que no son las obras por el cual Dios decide hacer algo. Dios decide escoger a uno y a otro no. Pero los dos merecen el infierno. Los dos.
Entonces, el que va a perdición eterna es que lo merece. Y es una elección totalmente gratuita. Hay un versículo con el que quiero terminar. 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26. Vamos a leer hasta el 29. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Y si se entiende por vocación, ¿verdad? ¿Qué es nuestra vocación? ¿Qué es vocación, profesor Alvirde? Pues es algo que te impulsa a hacer lo que quieres hacer, y que Dios te ha dado la facultad de que lo que quieres hacer, Dios te ha dado esa gracia, esas habilidades, talentos. Porque seguido decimos, ¿verdad? ¿Cuál es tu vocación? Sí. O sea, ¿hacia dónde te inclinas? ¿Cuál es lo que te llama? A eso se refiere aquí. Dice, vuestra vocación, dice que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Si lo que los necios del mundo escogió Dios, ¿qué dice? Escogió Dios. Los necios no es que fueran más humildes y si, es que yo soy tan necio que necesito a Dios. No, Dios los escogió. ¿Y por qué los escoge? Por su gracia, pero eran necios. Si fuera por sabiduría de Dios, no tendría por qué escogerlos. ¿Y por qué? Porque son necios. ¿Por qué Dios tendría que escoger a un necio? No. Mas sin embargo, en su plan dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces no está en las manos del hombre. Aquí dice. Sino está en manos de Dios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué dijimos hace rato? ¿Somos salvos? ¿Tenemos de qué gloriarnos? No, dice, no, nadie puede jactarse. Porque si entendemos cómo es que Dios nos salvó, entonces lo único que debe restar es humillarnos y ser agradecidos toda la vida por su salvación. Entonces, 3 veces este pasaje hace referencia a la elección de Dios. Y elección supone necesariamente selección. Dios selecciona. Es decir, tomar a unos y dejar a otros. Y quien escoge es Dios mismo. Dios es el que escoge. ¿En base a qué? A su gracia. No en base a los méritos de nadie. ¿A quién Dios elige? A lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es. Y si se fijan, con eso voy a terminar. Con esto, ya el último. Miren cuántos son los poquitos que se salvan. Fíjense. Dice el versículo 26, nomás quiero hacerlo, porque a veces leemos y no ponemos atención. Dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué está diciendo aquí? Poquitos sabios, poquitos nobles, poquitos burgueses, poquitos de la nobleza son los que se salvan, poquitos. Dios no escoge a muchos, dice, ¿escoge a qué? Pocos. No dice que no hay. Es que Dios excluye a los poderosos, no. Pero en realidad dice, Dios escoge poquito. Y concuerda con lo que Jesús dijo, cuán difícil es entrar un rico al reino de los cielos. Porque si tiene un rico, cuando tiene dinero y se siente todopoderoso, se le sube la vanidad hasta la cabeza. Tan es vanidoso que cree que no necesita a Dios. Señor, esta mañana queremos darte gracias. Señor,
Señor, hemos tratado de demostrar, Señor, tu consejo tal y como lo leemos en las Escrituras, sin forzar nada. Sin tratar, Señor, de manipular los versículos, sino entendiendo, Señor, cada versículo, cada contexto, Señor. Aún para mí, Señor, he tenido que digerir, Señor, todos estos temas. Aunque yo lo enseñe, no ha sido fácil, Señor. Así como ha habido dudas, Señor, así como ha habido, Señor, tal vez pensamientos de injusticia, Señor, porque te he juzgado, Señor, simplemente porque no entiendo a veces lo que haces, Señor. No entiendo por qué haces lo que haces, Señor. Pero nos es suficiente, Señor, con los que nos revelas a través de las Escrituras, Señor. Que tú a nadie, Señor, a nadie le das injusticia, Señor. No puede haber nadie en el infierno, Señor, diciendo que recibió injusticia, Padre, porque eso no está en tu corazón. Pudiera existir en el universo un Dios malo, un Dios perverso, pero qué bendecidos somos al tener un Dios que imparte justicia, un Dios que decide amar, un Dios que decide hacer lo justo, que decide hacer lo bueno. Un Dios que tiene el poder, Señor, de destruir todo lo que Él ha hecho, Señor. Mas sin embargo, Señor, has tenido misericordia, Señor, aún de los malos, aún de los perversos, Señor, que aún sostienes con vida, Señor. Que sigues dando oportunidad, Señor, a que procedan al arrepentimiento, Señor. Porque ese es el mandato, Señor. La gente tiene que arrepentirse. Ese es el mandato, Señor. Que tú no quieres que nadie se pierda, Señor, porque eso no está en tu corazón, Señor. Tú no te gozas cuando el mundo se pierde, Señor, sino que deseas, Señor, que el mundo venga a tus pies, Señor. Por eso has mandado, Señor, y que ese mandamiento de compartir, Señor, a veces ha costado la vida, Señor, de tus siervos. La vida, Señor. Que han perecido, Señor, tal vez aún de esa gente, Señor, que tal vez nunca se va a salvar, Señor. Pero que se han encargado, Señor, de quemarlos, de cortarles la cabeza, Señor, de crucificarlos. Pero ese es el precio, Señor, que no hay ninguna duda, Señor, de que tú quieres, Señor, que el Evangelio sea predicado a toda la humanidad, Señor, hasta donde sea posible. Y danos sabiduría, danos humildad, Señor, para entender tu palabra, Señor. Y que en el transcurso de esta semana, Señor, tú nos sigas enseñando, Señor. Tú sigas hablando en nuestras vidas. Y que te sigamos dando honra y gloria, Padre. Porque lo único que resalta este tema, Señor, es que nos resta, Señor, darte las gracias. Nos resta humillarnos. Nos resta, Señor, decirte, Señor, que siendo nada, Señor, siendo menos que nada, Señor, nos has amado y nos has salvado, Señor. Y nuestra única respuesta, Señor, es obedecerte, seguirte, Señor, serte fiel, Señor. No claudicar, Señor, sino serte fiel toda la vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.